Hola, ¿qué tal? Si nos hubiesen dicho hace 3 meses que estaríamos viviendo la situación en la que estamos, no nos lo creeríamos. Hace 3 meses estábamos pensando en los nuevos proyectos, en los nuevos planes que íbamos a hacer para este 2020. Muy probablemente gente que estaba estudiando, estudiantes de la universidad estarían pensando en acabar su curso lectivo. Muchas otras personas que se quisieran poner en forma para verano estarían pensando en la operación bikini. Y pues los más futboleros estaríamos pensando pues en la Eurocopa que iba a suceder. Es algo impensable. Si alguien nos lo hubiera dicho, esto parece el guión de una película. Una película de estas parecido como el fin del mundo, como la guerra de los mundos, Yo soy leyenda, o la serie de Netflix, la de The Walking Dead. Vamos, que sería increíble, no nos lo podríamos creer. Es increíble como un microorganismo tan pequeño, tan insignificante, que no se puede ni ver, ha paralizado el planeta como lo ha paralizado. Se han paralizado países, se han paralizado industrias, gente ha muerto y nosotros mismos estamos paralizados dentro de nuestras propias casas. Incluso la economía a nivel global, todas las bolsas del mundo han caído como alrededor de un 30%. Vamos, una auténtica locura. Si alguien nos lo hubiera dicho, pensaríamos que es algo increíble. Y esto me lleva a pensar en una cosa, y es en la fragilidad humana, en la fragilidad que tenemos el ser humano, nosotros, y que si estamos vivos hoy en día es por un puro milagro, que cada vez que respiramos, cada vez que pensamos, cada vez que nos movemos, es un auténtico milagro. Y eso solo puede ser un milagro de Dios y que Él seguramente tenga un propósito. O sea, que si seguimos vivos hoy aquí en la tierra, será por eso, porque tenemos un propósito y porque hay un Dios que quiere que estemos vivos. Aparte de esto, hay dos realidades que me vienen a la mente y es una de ellas la que quiero compartiros hoy. La primera es la de la fragilidad humana, como ya os he contado, pero la otra es la que en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, es cuando se revela la identidad de cada ser humano. Si nos parásemos a pensar y nos imaginásemos una naranja que la cortamos por la mitad y la exprimimos, ¿qué obtendremos de esa naranja? Obtendremos zumo de naranja. Si fuera un limón y lo cortamos por la mitad y lo exprimimos, ¿qué obtenemos? Zumo de limón. Pero con el ser humano es totalmente diferente. Cuando llegan las situaciones y nos exprimen, o estamos en situaciones totalmente contrarias, son momentos de prueba, siempre va a haber dos resultados. Siempre hay dos resultados. Uno es positivo u otro es negativo. Depende cómo nosotros afrontemos esta situación. Uno será positivo y otro negativo. Nosotros lo que tenemos que ser es muy conscientes que estos momentos de prueba, estos momentos de lucha, no crean absolutamente nada dentro de nosotros. Lo único que hacen es revelan lo que ya habían dentro de nosotros. Lo vuelvo a repetir, estos momentos de prueba revelan lo que había dentro de nosotros. No generan nada nuevo, sino que revelan lo que ya había depositado en nosotros. Vemos como pasados, me lleva a pensar que después pasados de unos días de confinamiento, en los que al principio era España unida, todos vamos a una, después de 10, 15 días que ya llevamos, vemos como solo se escuchan en las noticias, solo se escuchan en los políticos, incluso solo se escucha y se ve en los propios perfiles de Facebook de cada persona los confrontamientos que hay, las diferencias de ideologías, tanto en la prensa como políticamente e incluso humanamente entre nosotros mismos. Y es en estos momentos cuando realmente se revela la identidad humana. Vemos como solo hay confrontamientos y diferentes opiniones, pero
también en los momentos de prueba es cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos que revelar nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, que a pesar de que vengan la prueba, nosotros no miramos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros tenemos la mirada puesta en Dios y en lo que Él ha dicho. Entonces, en vez de mirar alrededor y todo lo que está sucediendo, mejor tener puesta nuestra mirada en Dios. Y es de esto de lo que quiero hablaros hoy. Sobre nosotros, en momento de prueba, tenemos que tener puesta la mirada en Dios. Entonces, me gustaría que fuéramos a la Biblia y que pudiéramos leer en Mateo, capítulo 25, del versículo 10 al 24. Esto es una parábola donde Jesús, se conoce como la parábola de los talentos. Jesús trata de enseñar a sus discípulos normalmente a través de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son historias pequeñas con una simbología de aquel tiempo que se hacen de una manera más entendible y siempre tratan de dar una enseñanza moral, una enseñanza espiritual. Pues Jesús hablaba o transmitía todo esto a través de parábolas. Me gustaría que lo leyéramos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Después de leer el texto, me gustaría hacer un breve resumen sobre lo que acabamos de leer. Vemos como hay un señor que les concede distintos talentos a sus 3 siervos, y vemos como 2 de ellos actúan en el momento de prueba de una manera positiva y fiel a su señor y obtienen resultados positivos. Y vemos como hay un tercero que realmente actúa de una manera negligente e imprudente, que obtiene resultados totalmente negativos. Posteriormente viene el Señor y les pide cuentas. 2 de ellos han pasado la prueba y otro no. A mí me gustaría resaltar que los 3 de ellos salen desde un mismo punto de partida. Si nos paramos a ver exactamente las características, desde el punto de partida que salen, vemos que hay tres puntos. La primera es que a todos se les dio talentos, a todos les dieron talentos en base a sus capacidades. La segunda es que todos tenían habilidades y capacidades de producir con ellos.
Y la tercera es que los tres gozaban del 100% de la confianza de su Señor. Su Señor no tenía ninguna duda en que ellos podrían desarrollar o podrían obtener resultados favorables con esos talentos. Pero mi pregunta para todos es, ¿por qué 2 de ellos lo consiguieron y otro no? Esto tiene que ver en relación directa con la identidad de cada uno de ellos, con lo que había realmente dentro de cada uno de ellos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una identidad que cuando llegan los momentos de prueba tenemos que actuar de una manera como nos dice nuestro Señor. Y esta manera que vemos aquí en el texto tiene 3 características que la identidad de un hijo de Dios tendría que tener. Y es de lo que quiero compartiros hoy, de las 3 características que tenemos que tener los hijos de Dios cuando afrontamos momentos de pruebas. La primera de ellas es la valentía, afrontar los momentos de prueba con valentía. Nosotros no nos tenemos que mover por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros nos tenemos que mover por lo que ha dicho nuestro Señor. Y vemos como en el versículo 16 el texto nos dice: el siervo fue y negoció con ellos. Esto sucedió con los 2 primeros siervos. Los 2 primeros siervos fueron y negociaron con los talentos que se le habían dado y obtuvieron resultados positivos. Si vemos el segundo de ellos, en el versículo 18, el tercero de ellos, dice así: el siervo fue y cavó el talento en la tierra. Esta fue la acción inmediata que el tercer siervo tomó, una acción que se dejó llevar por el miedo. Él fue miedoso. Y déjame decirte que los momentos de prueba es cuando realmente los hijos de Dios tienen que mostrar su verdadera identidad. En Josué 1:9 vemos que la Biblia nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. En este momento de prueba en el que estamos, no es momento de estar peleando, de estar criticando, de estar echándonos las culpas unos a los otros. Es un momento de no recriminar nada. Realmente es el momento para los valientes. Tenemos que ir hacia adelante y ir confiando y creyendo en las palabras de nuestro Dios, en lo que nos dice nuestro Señor. Y en el Salmo 121, lo que nos dice la Biblia es: mi socorro viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Es decir, nuestras esperanzas están puestas en Dios y no en las circunstancias que están a nuestro alrededor. Entonces, mi pregunta para ti y para que tenemos que reflexionar todos es: ¿cuál está siendo nuestra actitud en este momento de prueba en los que estamos viviendo? Este es el momento de ser valientes, luchar por nuestra familia, luchar por nuestros vecinos, es decir, mostrar nuestro amor, el amor que Dios ha depositado en nosotros a cada persona de nuestra sociedad. Y esta es la primera característica que quiero compartir con vosotros, la valentía. La segunda que quiero compartir es que en los momentos de prueba la identidad cristiana tiene que tener esfuerzo. Tenemos que ser esforzosos en todo lo que hagamos. Y vemos como en el versículo 14 y versículo 19 el texto que acabamos de leer nos dice, en el 14 dice: partiendo lejos llamó a sus siervos. Y en el 19 dice: y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Entonces vemos como hay un periodo de tiempo muy largo, es un periodo de tiempo amplio. Dice que fue y que después de mucho tiempo volvió. Entonces, si vemos la actitud que tuvieron los 2 primeros siervos, ellos fueron y negociaron con los talentos. Pero no fueron y negociaron durante un día, una hora o un segundo. Fue durante un periodo largo de tiempo, día tras día. Pusieron sus fuerzas, pusieron todo lo que podían para desarrollar y reproducir esos talentos. Por otra parte, tenemos una actitud completamente diferente, la del tercer siervo. Este tercer siervo, ¿qué hizo? Fue, cavó y no trabajó. El acto de cavar y esto lo pudo hacer en un día. Sin embargo, durante todo el resto de tiempo que hizo, no hizo absolutamente nada, sino que esperó y esperó a que llegara su Señor. Entonces, nuestra identidad se está formando siempre. Nuestra identidad es algo constante en el tiempo.
Eso tenemos que tenerlo muy claro. Siempre se está formando nuestra identidad. Ahora, nosotros podemos desarrollar nuestra identidad confiando en que somos hijos de Dios o dejar de esforzarnos por las cosas realmente importantes y nuestra identidad se formará de otra manera, en la que obtendremos, resultados negativos. Vemos que la Biblia nos dice en 1 Corintios 15:58: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Progresando siempre. Debemos de estar continuamente esforzándonos, debemos de estar continuamente trabajando, debemos de estar continuamente poniendo todas nuestras fuerzas, toda nuestra carne en el asador, para que cuando llegue el momento de prueba estemos preparados. Mi pregunta para todos es: ¿dónde estamos cultivando? ¿Dónde estamos esforzándonos para crear nuestra identidad como hijos de Dios? Os invito a que podamos, en estos días en los que cada uno estamos en nuestra casa, pensar dónde estamos esforzándonos, en qué área de nuestra vida nos estamos esforzando. La primera característica que hemos de tener en los momentos de prueba como hijos de Dios es ser valientes. La segunda es esforzarnos. Y la tercera, probablemente la más importante, es la fe. ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? Vemos como en el versículo 16 y 17 los dos primeros siervos tuvieron fe. En el versículo 16 dice: e hizo otros 5 talentos. En el versículo 17 dice: ganó también otros 2. Es decir, 2 de ellos se movieron por fe. Se movieron por fe, ¿por qué? Porque habían creído en que su Señor, al darle esos talentos, confiaba en ellos para tener esa capacidad de multiplicar esos talentos. Y ellos tuvieron fe en que podrían hacerlo. Sin embargo, tenemos otro resultado, otra persona, el tercer siervo. En el versículo 25 nos dice: y tuve miedo, fui y escondí tu talento. Aquí tienes lo que estudio. Vemos como el tercer siervo no tuvo absolutamente nada de fe. El tercer siervo lo que quiso fue mantener lo que se le había dado y no trabajó nada a ello. Sin embargo, lo que dice es que no era para que él se lo quedara, sino que era para que él lo multiplicara. Ese era el objetivo, multiplicarlo. Él no tuvo fe y no quiso multiplicar nada. Entonces, mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que estamos haciendo con los dones y talentos que el Señor nos ha otorgado? ¿Nos estamos moviendo por fe para multiplicarlo o lo intentamos mantener para nosotros y al final lo perderemos? En el Salmo 46, versículo 1 y 2, la Biblia nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. El versículo acaba diciendo: aunque la tierra sea removida. En estos momentos de prueba es en los que nuestra fe ha de estar depositada en Dios. La fe va a ser la que nos hará mirar hacia adelante y no hacia las circunstancias que nos rodean, no hacia lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces mi pregunta es: ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Si vemos en el versículo 24, vemos como el tercer siervo realmente no sabía dónde estaba puesta su fe. Dice conocer a su Señor, y el propio Señor le dice: si me conocieras no harías de esto. O sea que el tercer siervo no sabía lo que su Señor esperaba de él. Y estas son las 3 características que debemos de tener para que en los momentos de prueba salgamos victoriosos. La primera de ellas es la valentía, la segunda es el esfuerzo y la tercera es depositar nuestra fe en Dios. Hace 2000 años hubo una persona que pasó el mayor momento de prueba que se puede tener y que se puede pasar. Es la muerte, es entregar la vida de uno por la de los demás. Este fue Jesús, fue el mismo que nos enseña esta parábola, la parábola de los talentos. Él murió por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos hoy.
Yo te invito a que pienses en lo que hemos hablado y que apartes un momento, si no has podido entregarle la vida al Señor y si realmente no has tenido esa oportunidad y quieres hacerlo, que apartes un momento y ores por ello. Es la mejor vida que se puede vivir, poniendo nuestra mirada en Dios. Un abrazo a toda la familia CTC y a todos los amigos, os queremos.